porque vamos ya un poco tarde. Entonces, os pediría que, por favor, intentéis condensar, porque vamos un una pregunta. Está genial que de vez en cuando te pases por aquí, porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala. Pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Miren, para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Estaba siendo agredida por el marido de Mónica Oltra. Cristina Seguí, precisamente la que ha estado enfrente, al lado de las víctimas, mientras ustedes, que son tan feministas, miraban hacia otro lado. No van a decir nada sobre eso. Hablamos de niñas abusadas. Y ahora las preguntas de periodistas de verdad. Gracias. Sí, por un lado le quería preguntar sobre la reforma laboral. Ya ha llegado al Congreso. Victoria. Sí, la reforma laboral ya ha llegado al Congreso y... Sí, vamos fuera. Cintia. Venga. Pues es una pena que se hayan ido todos los periodistas, que parece que hay lío en el pasillo, porque nosotros les vamos a tratar, desde luego, mucho mejor que lo que ha hecho la portavoz de Sumar, que ha salido despavorida y no solamente ha broncado a un periodista acreditado que está aquí haciendo su trabajo, sino que además se han peleado con los periodistas tras haber sido preguntada por la imputación de Mónica Oltra por esa colaboración en el encubrimiento de los abusos a menores tuteladas por parte de su marido. Y nos sorprende mucho que toda esta gente de la izquierda radical, que está todo el día denunciando micromachismos, que vemos a Yolanda Díaz denunciar que le han dicho un piropo, como si eso fuera un caso de violencia o de acoso, no solamente callen, sino que además se molesten cuando les preguntan por la imputación de Mónica Oltra por el encubrimiento respecto de los abusos que han sufrido menores tuteladas en Valencia. Compañeros de la prensa que han decidido ausentarse de las ruedas de prensa, dicen que a modo de boicot. Nosotros, como siempre, respondemos a todos los periodistas acreditados en esta Cámara. Bueno, pues para que lo sepa todo el mundo, los periodistas han decidido hacer boicot a esta rueda de prensa. Nosotros siempre atendemos a todo el mundo. A nosotros jamás nos verán hacer lo que ha hecho la portavoz de Sumar, enfrentándose con un periodista acreditado. No tenemos ningún problema en responder a ninguna de las cuestiones. Jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos, porque es nuestra responsabilidad atender a la gente que viene aquí a trabajar y que tiene derecho a saber qué es lo que opinamos los distintos grupos políticos, porque es nuestra responsabilidad y jamás vamos a caer en lo que está haciendo la izquierda. Luego veremos cómo tergiversan información sobre Vox, teniendo la oportunidad aquí de escuchar de primera mano lo que está diciendo un portavoz o cualquiera de nosotros que estamos aquí en el Congreso. Tienen la oportunidad, no quieren venir. Ellos sabrán qué es lo que hacen, luego dirán que defienden la libertad de prensa y de expresión, cuando lo que están demostrando pues, es un sectarismo absolutamente inadmisible, porque además todos los españoles tienen derecho a una información veraz y tienen derecho a que todos los que ejercen la profesión estén aquí escuchando a los grupos, y nosotros tenemos la responsabilidad también de responder como representantes de muchísimos españoles que también tienen el derecho de votar distintas opciones políticas. Faltaría más. Pues creo que había dos preguntas. Sí, portavoz, quería preguntar qué valoración hacen desde Vox de todo lo que se está conociendo de los mensajes del presidente del Gobierno entre desprecio a sus propios ministros, y uno de los más preocupantes es uno en el que el presidente del Gobierno reconoce y se preocupa por una normativa por la cual iba a llegar a un acuerdo con Unidas Podemos relacionada con los desahucios. El presidente del Gobierno dice literalmente que por ahí no iba a pasar, pero 3 días después se aprobó dicha ley con el voto a favor del propio presidente del Gobierno. ¿Qué valoración hace desde Vox de todo lo que se está sabiendo de las conversaciones del presidente del Gobierno? Gracias. Bueno, lo que se está comprobando de todas esas conversaciones filtradas es la catadura moral del presidente del Gobierno, pero eso ya lo conocíamos. Es decir, todas esas conversaciones lo que hacen es corroborar lo que ya sabíamos, y es la actitud absolutamente despótica y autoritaria del presidente del Gobierno,
no tener ningún tipo de respeto ni por nada ni por nadie, pero al fin de cuentas eso ya lo sabíamos. Nosotros nos preguntamos también qué van a hacer la ministra de Defensa, qué va a hacer después de haber leído estos mensajes. Y los varones del Partido Socialista, ¿qué van a hacer? ¿Van a dimitir o se van a quedar demostrando tener unas tragaderas inabarcables? Si se quedan, a pesar de estos mensajes, si no dimiten, demostrarán, primero, no tener ninguna dignidad y, segundo, tener la misma poca vergüenza que el presidente del Gobierno. Y, en tercer lugar, demostrar que todo esto es una estafa, otra estafa más a todos los españoles. Y, bueno, se demuestra también que Ábalos era el hombre de confianza de Sánchez y quizás siga siéndolo. El número 2 de la trama con el número 1 de la trama. El hombre de confianza de Sánchez, que a lo que se dedicaba era a irse de paradores con prostitutas y luego colocarlas en la administración pública con el dinero de todos los españoles. Ese es el resumen del Gobierno que tenemos. Un Gobierno absolutamente cercado por la corrupción que en cualquier lugar, en cualquier país decente del mundo ya habría provocado su caída. Pero lo que preocupa realmente a los españoles no es solamente esto, que es grave, porque demuestra el tipo de persona que está gobernando en estos momentos España. Lo que preocupa a los españoles es que tenemos el paro mayor de toda Europa, el paro femenino y juvenil mayor de toda la Unión Europea, que acabamos de sufrir un apagón sin precedentes, que los españoles estuvieron durante horas aislados sin ningún tipo de explicación por el Gobierno, que sigue echando balones fuera, y que, según la comparecencia de Sánchez el otro día, pues poco menos que tenemos que dar las gracias por el apagón, que la vida es mucho mejor con los apagones. Eso fue lo que vino a decir el presidente del Gobierno. Lo que le preocupa a los españoles es que cualquier día cogen su tren para ir a trabajar y se quedan tirados en la estación, en el mejor de los casos, si no en una vía durante horas, incomunicados y sin saber qué va a ser de ellos. Y aquí no dimite absolutamente nadie porque el ministro de Transporte está dedicado a acosar a la gente en Twitter día sí y día también. Y lo que nos preocupa a todos, en definitiva, es que pagamos cada vez más impuestos y los servicios públicos que recibimos son cada vez más pésimos. En definitiva, que el Gobierno nos está llevando a una ruina de todo orden sin precedentes. Y aquí no dimite absolutamente nadie. Eso es lo que le preocupa a los españoles, más allá de unos mensajes que lo que hacen es corroborar la miseria, la catadura moral del tipo que se encuentra en la Moncloa en estos momentos. Buenos días. Bueno, le quería hacer una pregunta un tanto extraña, no es de actualidad, es de lo que acabo de vivir. Entiéndame que yo soy nuevo y cada día estoy más estupefacto de lo que pasa en este Congreso de los Diputados y más en concreto en la rueda de prensa. No te preocupes. La izquierda y los grupos de gobierno harán lo que acaban de hacer, que es enfrentarse a los periodistas Sobre eso le y quería abroncarles. preguntar. Y por nuestra parte, quédese tranquilo porque jamás se lo vamos a hacer ni a usted ni a ninguno de los que está aquí. Pero le quería preguntar, he estado antes en intentando preguntar a la portavoz de Sumar y había unos 15, 20 periodistas y ahora está usted, el grupo de Vox, y somos dos. ¿Qué ha hecho exactamente usted y el partido político Vox para que ningún periodista esté interesado en sus declaraciones? Y una segunda pregunta, si tienen algún tipo de... Bueno, vamos a ir por parte que se está haciendo un poco largo. Bueno, son 3 periodistas los que se encuentran aquí ahora mismo y no es que suscite ningún interés, suscita mucho interés en lo que dice Vox y por eso precisamente no quieren estar aquí, porque no quieren dar voz a lo que Vox dice aquí en las instituciones y porque aquí se parte de un sectarismo absolutamente flagrante por parte del Gobierno y de todos los medios que están a sueldo del Gobierno. Y porque evidentemente no interesa dar voz a los millones de españoles que en su libertad deciden votar a Vox. Si han decidido estar representados aquí por un partido que tiene los mismos derechos que cualquier otro, porque además, entre otras cosas, no nos dedicamos a hacer lo que hacen ellos, que es abroncar a los periodistas. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar con ustedes y en responder a lo que ustedes quieran, pero aquí se está viendo cuál es el sectarismo del Gobierno y ese plan por perseguir al disidente, al que no comulga con la verdad oficial del Gobierno y se atreve a criticar pues, lo que estamos viendo del Gobierno de España, una barbaridad de irregularidades, comprometiendo a muchísimos cargos del Gobierno, del Partido Socialista, a la familia del presidente, y eso ellos no lo pueden admitir y no pueden admitir que se le dé voz a todos los partidos y a los españoles que estamos denunciando esta situación. Ya la segunda pregunta. Simplemente sí, porque yo he vivido un par de veces desde Podemos la semana pasada y ahora
desde Sumar, que solo eligen, o sea, deshabilitan los micrófonos oficiales del Congreso y ponen una especie de micrófono con karaoke y eligen solo a los periodistas que quieren hablar. No sé si se puede hacer desde el Gobierno algún tipo de cambio, algún tipo de presión. ¿Tienen pensado cambiar esto para que estén obligados los portavoces de cualquier tipo de partido político a responder? Gracias. Bueno, nosotros en términos generales lo que hacemos siempre y lo que llevamos defendiendo siempre es la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a los españoles a obtener una información veraz, pero lamentablemente lo que estamos viendo en este último tiempo es pues esas prácticas sectarias del Gobierno que se dedica aquí en sala de prensa por parte de los grupos que sostienen al Gobierno pues a apagar micrófonos, a encender solamente aquellos que les convienen, a hacer boicots como esta sala que ahora mismo hay 3 periodistas. Es decir, que los ciudadanos la mayoría de las veces desconocen porque no se ve ese tipo de cosas y no se ven esas maniobras que hace el Gobierno en coordinación con sus medios afines para tratar de silenciar a la oposición o a aquellos periodistas que lo único que hacen es hacer su trabajo. Y ya hemos visto cómo se las gastan, pero han pinchado en hueso con nosotros, porque nosotros eso no lo vamos a permitir. Y desde luego haremos lo que esté en nuestra mano para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Faltaría más en el Congreso de los Diputados, porque el Gobierno está diciendo todo el día que esto es la casa de todos los españoles y ya vemos cómo tratan a los españoles. Aquellos que no les gusta lo que preguntan, pues los silencian o los abroncan. Ese es el matonismo que ejerce el Gobierno contra los periodistas y esa es la persecución del Gobierno contra el disidente o el que piensa diferente. Nosotros, desde luego, no lo vamos a permitir y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para garantizar la libertad, por lo menos en estas instituciones, en toda España. Así que, si tienen alguna pregunta más. No hay más preguntas. Pues muchísimas gracias.